Isabel Cristina Zuleta López es ambientalista, activista del feminismo y defensora de los derechos humanos. Fue directora del movimiento Ríos Vivos en Antioquia y pertenece al movimiento por el agua y la vida. Se ha dado a conocer ante la opinión pública principalmente por su trabajo como lideresa social de algunas comunidades de Ituango en Antioquia que se opusieron al proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango. Hoy, como nueva senadora de la República, nos explica los alcances de la reforma constitucional que crearía la jurisdicción agraria y rural y el proyecto de ley de paz total. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Isabel Zuleta. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, senadora, ¿por qué se debe reformar la Constitución para crear la jurisdicción agraria y rural? Bueno, el desarrollo legislativo de todos los temas agrarios en Colombia ha sido enorme. Realmente son muchas las normas, más que muchas las normas, muchos los intentos de que este país pueda resolver por la vía judicial conflictos agrarios. Es necesario que se reforme la Constitución porque necesitamos una corte agraria, es decir, que se le dé el estatus. No solo necesitamos jueces agrarios, hoy el país tiene jueces de restitución de tierras que no de manera permanente, pero sí ocasional, resuelven los conflictos derivados de los procesos de despojo de tierras en el país en el marco del conflicto armado. Este proyecto de ley, primero, le cumple una promesa que se hizo no solo en campaña, sino la promesa de paz que ha tenido este país. En el marco del proceso del acuerdo de paz está lo que es la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria implica una corte al nivel de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, una corte de cierre para que no solo haya jueces agrarios en cada una de las regiones más dispersas de este país para que llegue la justicia a la ruralidad colombiana, sino que haya un órgano de cierre que pueda, en la instancia que corresponde, tener esa discusión por vía judicial, ese debate por vía judicial, y no que se resuelva por la violencia como se ha venido resolviendo en tantos años. Recordemos que desde la ley 200 del 36 nosotros estamos en este debate, casi que es un nuevo intento, lo que hicimos el día de hoy, de erradicar este proyecto, un nuevo intento de que por fin Colombia asuma la responsabilidad política que tiene de una reforma a la justicia que involucre un problema tan sentido como es el problema de las tierras. Y es para dar una solución expedita a todos esos problemas que atrae el campo, no solamente con temas de tierra, sino también temas de sobreproducción, de todo este tema de bajada de camiones y esto para elevar costos de los precios de los alimentos, ¿correcto? Bueno, el uso de la tierra, esta reforma no solo propone que tenga esta corte la potestad de analizar la tenencia de tierra, es decir, las disputas que hay por la propiedad rural en Colombia, por las posesiones, aclarar todos esos temas tan difíciles porque somos uno de los países que tiene en una medida tan baja como deberíamos tener claridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, Colombia no la tiene. Son muy pocos los que tienen un título de propiedad. Son muchas las personas que tienen inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Entonces, solo no es abordar la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, sino los usos de la tierra. Y esos usos, además, que sean eficientes y equitativos con los ecosistemas que están en esos territorios. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Estamos planteando que esos usos tienen que responderle también a la Constitución política. Y la Constitución política nos ha dicho que hay una prioridad en esos usos de la tierra. Y esos usos deben corresponder al bienestar colectivo, no al bienestar individual. Y estamos hablando de que es un derecho privado, pero que es un derecho que debe corresponder primero para que nos dé alimentos a los colombianos, para que abastezca el campo y las necesidades de la ruralidad y de las ciudades colombianas. En este momento tenemos un desorden no solo en la propiedad, sino en el uso de la tierra y necesitamos jueces que se concentren en ello, porque si los jueces civiles que hoy son los que les corresponden, o en algún momento que también estuvo en los jueces laborales, pasó de jueces del circuito a otro tipo de juzgados, pues está disperso uno de los problemas centrales de lo que hemos tenido en Colombia, está disperso en toda la posibilidad de que se concentren
esos jueces en unos asuntos tan cruciales como esto. También nos pasa en los asuntos ambientales, y es que si un juez viene de abordar problemas de falsos positivos tan duros en este país, que tanto dolor nos han ocasionado, de una que le entreguen un problema ambiental de una minera, de la contaminación, pues queda, oiga, necesito formarme, necesito estudiar, necesito que haya esa especialidad, por eso le llamamos especialidad, esos jueces que sean capaces de concentrarse, que conozcan este desarrollo normativo, que se especialicen en él, que haya la corte, entonces vamos a tener magistrados, y eso para nosotros es un logro muy grande porque además es una ley que genera una expectativa en la ruralidad colombiana enorme. Entonces no solo es la tenencia, sino también los usos de la tierra. Respeta el uso ancestral que le han dado Por comunidades a supuesto, estas tierras. por supuesto. Senadora, y puntualmente, ¿cómo va a ser ese método de elección de estos magistrados? ¿Va a suponer un gran gasto para el Estado? ¿Va a quedar como un nuevo gasto para crear toda una corte? Pues es algo como complejo. ¿O cómo funcionaría? ¿Se fusionaría con lo que ya hay? Bueno, después de este acto legislativo, de que lo saquemos adelante, de que haya todos los debates en Cámara, entró por Cámara y después llegará a Senado, de que haya todo este debate del acto legislativo, procederemos entonces a la estatutaria. En la estatutaria sí vamos a tener que dedicarnos a esa filigrana de los costos, de cómo va a funcionar, cuántos jueces, cuántos magistrados, digamos el nivel de detalle suficiente para aclararle a la ciudadanía en qué ciudades, en qué territorios y todo su funcionamiento, todo el funcionamiento de una jurisdicción como esta es tan importante. Pero ya será en otro momento porque ahora estamos en el primer momento y aunque hay toda esta expectativa, pues hace parte de una construcción colectiva. Yo quiero decirles que esto nos ha llevado desde que nos posesionamos prácticamente en encuentros permanentes con otros congresistas, con senadores y con representantes a la Cámara. La bancada de comunes ya tenía un proyecto listo para radicar. Lo que hicimos fue decirle juntémonos para no tener un montón de proyectos dispersos y después entonces que haya que acumularlos, sino juntémonos para darle más fuerza con el interés que tiene nuestro gobierno. El gobierno de Gustavo Petro se comprometió en campaña con este proyecto de ley, se comprometió con el campo colombiano, entonces lo que quisimos fue juntarlos. Ese fue el primer, estos días de concertación entre las distintas bancadas, la bancada de Paz también muy importante, no solo de Pacto Histórico, sino la bancada del Partido Verde, la bancada del Partido Liberal y tantas bancadas que han querido sumarse a proponer, a cambiar una coma en la redacción, todo es importante en la concertación. Entonces ya vamos a pasar a ese paso de la concertación, del debate, de lo que acabamos de radicar y empezar a concertar esa filigrana que necesitamos para aterrizarla y quizás estar radicándola en 6 meses, no sé, depende mucho de la concertación previa y también de la concertación con el gobierno, porque es muy importante, nos acompañó desde el principio la ministra de Agricultura, el ministro Zuna, nos empezó a acompañar desde que fue designado, porque esto es una reforma a la justicia. No solo es un tema de la cartera que le corresponde a la ministra Cecilia, sino muy puntualmente que le corresponde al ministro de Justicia, la cartera de Justicia, porque estamos hablando, digamos, de un tema de justicia, de ampliar esa corte. Evidentemente va a tener unos gastos, por supuesto, porque lo que estamos diciendo es necesitamos que se desplieguen los jueces en el territorio colombiano. Y por supuesto a los jueces hay que pagarles, a los magistrados hay que pagarles, entonces vamos a tener que hacer ese costeo en ese momento en el que nos dediquemos a esa filigrana. Sobre su pregunta, nuestra propuesta para el acto legislativo de cómo se elegiría igual que las otras cortes. Digamos que lo que nosotros estamos haciendo es decir, se adopte el proceso para elegir a los magistrados, el mismo proceso que está en este momento en la Constitución para elegir los magistrados de las altas cortes en Colombia. O sea, el mismo proceso que en la primera corte, digamos, no va a tener cómo elegirse a sí misma después de que se le envíen los candidatos, pues hay que tener una fórmula pues para poder arrancar. Para poder arrancar hay que proponer una fórmula porque pues no está. Entonces nosotros nos acogemos al artículo 231 y en ese artículo 231 lo que está diciendo básicamente del 245 del
capítulo que nosotros estamos creando en la Constitución Política, lo que está diciendo es el Consejo Superior de la Judicatura elige los candidatos, esos primeros candidatos, los requisitos que están en el 232 se siguen, son los mismos requisitos, y el periodo también lo continuamos, que es el artículo 232, son periodos de 8 años, lo mismo que tienen todos los otros magistrados de las altas cortes. Digamos que la diferencia es que la primera corte donde nace, pues nosotros estamos proponiendo que la elija la Corte Constitucional. Esa sería como la diferencia, pero también sujeta a debate. El ministro Zuna nos decía, bueno, ¿por qué la Corte? Yo le decía, ministro, ¿cómo arrancamos? Si es el Consejo de Estado, si es la Corte Constitucional. Nosotros podemos dar, digamos, el debate de cuál puede ser. Lo que a nosotros nos parece importante es que se empiece con tranquilidad, que arranque a funcionar la Corte y que después adquiera la dinámica de todas las otras alternativas. Senadora, ¿y este proyecto se cohesiona con el proyecto que radicaron hace poco tiempo, en el que se ve al campesino como sujeto especial de derechos constitucionales? Por supuesto. El derecho a la justicia es eso, un derecho. Colombia no ha entendido que el acceso a la justicia es una obligación del Estado colombiano. Y esa obligación la estamos cumpliendo con este tipo de proyectos. Es decir, el campesinado no tendría por qué estar en las grandes ciudades tratando de resolver los problemas sobre sus tierras. El campesinado no tendría por qué estar viajando horas y horas, sino que la justicia tiene que llegar hasta allá, hasta donde está el campesino. Eso lo hace ser sujeto de derecho, porque el derecho a la justicia pues debe estar donde están esos sujetos. Hasta hoy difícilmente hemos tenido ese acceso porque los órganos judiciales se han concentrado en donde hay más población. El campesinado está sobre la ruralidad dispersa. Es decir, difícilmente llega la justicia, difícilmente un juez va a hacer una audiencia en esos territorios, siempre está, digamos, en la ciudad. La posibilidad de hacer inspecciones judiciales en terreno, de ir a la verificación allá. Nosotros necesitamos esas garantías en el territorio rural. ¿Por qué? Porque casi siempre, y lo digo con conocimiento de causa porque vengo del sector campesino y he defendido toda mi vida el sector campesino, los funcionarios se quedan en el pueblo y nos dicen, no, desde aquí yo miro No qué salen, hacer. no exploran. No se van para el territorio, no saben lo que está pasando, no saben a qué campesino le corrieron la cerca, a quién lo están amenazando por decir, ya esta es mi tierra y no esta, mide tanto. Los problemas de catastro en Colombia son enormes, de definición para claridad y para que mengue la conflictividad, porque la violencia en el campo es enorme y tenemos que llegar a que haya justicia, que haya claridad y que se diriman los conflictos, no por la vía de la violencia, sino por la vía de la justicia como corresponde. Debe haber presencia del Estado no solamente en lo militar, sino un acompañamiento integral a estos sectores Así es. alejados. Senadora, cambiando un poco de tema, ¿en qué consiste el proyecto de Paz Total? Bueno, el proyecto de Paz Total también ha sido una semana bien intensa aquí en el Congreso de la República, lo radicamos con mucha alegría. Yo me siento muy contenta porque vamos a la par, vamos a la par. Hablando de Paz Total, para mí, este proyecto de jurisdicción agraria es un proyecto de paz, es un proyecto que le apunta a la paz, es un proyecto que está en el seno del conflicto que se ha generado en Colombia. Y el proyecto de Paz Total es un complemento, definitivamente. El proyecto de Paz Total tiene para los antimilitaristas, llevamos tantos años diciéndole al país y al mundo, y que nos hemos reunido, que tenemos congresos, siempre hemos planteado el servicio militar obligatorio es terrible. O sea, los jóvenes del país necesitan una apuesta distinta. Entonces, el primer paso que da la Paz Total es permitirle a los jóvenes tener otra opción, hacer una apuesta de paz, prestando un servicio que la sociedad necesita, que es un servicio de paz. Y esto es el tránsito para ir desescalando esa idea de que necesitamos un montón de soldados, de que se va a poner en riesgo entonces la seguridad porque depende del número de hombres. Del territorio donde yo vengo, muchos de los desplazados no quisiéramos saber nada de la guerra, no quisiéramos tener ninguna relación con las armas, quisiéramos distanciarnos de todo lo que sea violencia.
Y los jóvenes pues merecen también esa posibilidad. Si han venido de territorios tan duros, presionarlos para que entren a prestar servicio es ir en contra de todo ese dolor, del desarraigo, del sufrimiento de sus familias. Es muy doloroso ver que los jóvenes están en unas filas enormes tratando de sacar su libreta militar y no tienen plata entonces para pagarla y no tienen plata entonces para resolver ese tema. No, se le está dando una opción a los jóvenes de sí, el Estado necesita esa fuerza que tiene la juventud para transformar el país, para defenderlo desde la paz. Entonces hace parte de ese proceso de paz, pero además tiene otra característica este proyecto que es muy Crean zonas de importante, paz, por ejemplo. crear las zonas de paz. Y esa creación es prestar esa especial atención a territorios en disputa. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro y ha venido acompañando la creación de los puestos de mando unificado en las zonas más difíciles del país. El primero que se instaló fue en Caldono, Cauca. Después siguió mi municipio en Ituango, Antioquia, donde tenemos una situación de muerte permanente, de asesinatos, de confrontación. Y él ha sido muy claro en el concepto de seguridad humana. En esta ley ese concepto queda instalado. Y esa visión entonces de la seguridad, de pasar de una visión militarista, desde las armas, desde la confrontación, a una visión desde la seguridad humana, desde la protección, desde la garantía de derechos, desde la prevención, es lo que está diciendo esta reforma que radicamos el día de ayer. Con mucha esperanza. Sabemos que el debate va a ser complejo, sabemos que no va a ser fácil, que la transición a esta perspectiva distinta es difícil, pero estamos dispuestos a darlo, sobre todo a darlo no solo aquí en el Congreso, en la sede del Congreso, sino en los territorios, porque lo que estamos diciendo con esa ley es que la paz tiene que llegar a los territorios, es decir, las audiencias, los debates, que la ciudadanía se involucre en esos territorios, que se involucre es que participe y diga abiertamente, aquí lo que está sucediendo es esto, con los grupos al margen de la ley lo que está pasando es esto, que tengan confianza en la institucionalidad para poder que las denuncias sean efectivas. Hoy los niveles de denuncia en Colombia son muy bajos, son muy bajos. Los niveles de subregistro en todos los hechos victimizantes son altísimos, por lo menos en desaparición forzada, que es un flagelo de Colombia. Necesitamos acercar esa ciudadanía, pero que tenga confianza, que sí los vamos a buscar a los desaparecidos, que vamos a enfrentar definitivamente las causas estructurales de esa violencia, y por eso ese proyecto para mí es complementario del día de hoy, queríamos que fueran juntos. Es dejar de lado una cultura de la guerra y reemplazarlo por una cultura de la paz en los territorios y a nivel general. Básicamente es lo que se entiende de este proyecto. Así es. Senadora, muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo? Bueno, mis redes sociales, Isabel Cristina Zuleta en Facebook, en Instagram, Isabel, se me olvidó, Isabel Zuleta _ creo, o Isa Zuleta _ y en Twitter @Isa Zuleta. Perfecto, senadora. Allí estaremos muy pendientes de su actividad legislativa. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.